Padre, a ti sea la gloria, la honra, a ti sea el honor. Reconocemos en esta mañana, Padre, que solo tú tienes el poder para cambiar, solo tú tienes el poder para transformar. Solamente tú, Padre amado, tienes el poder para cambiar nuestra situación con la finalidad, Padre amado, que seamos perfectos en ti. Señor, he aquí, Padre, como aquella mujer que está en tu palabra. Señor, escogemos el escucharte a ti. Escogemos, Padre amado, el sentarnos en tu presencia. Escogemos, Padre, que tú seas nuestro maestro. Escogemos que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana. Y he aquí, Padre, dispuesto estamos para que tú nos hables. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu pueblo anhela más de ti. Habla, Señor, que todos estamos aquí unidos con la finalidad de que tu palabra viva una vez más germine en nuestro corazón y eche fruto, Señor, abundantemente. Rogamos, Señor, que así sea. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Manifiéstate en nuestras vidas. Amén y amén. Tomen asiento. Muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les invito, por favor, que me acompañen a abrir sus Biblias. Vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo escribió para la provincia, para la región de Galacia. En otras palabras, vamos a ir al capítulo 4 de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Leamos, por favor, todo el capítulo, los versículos del 1 hasta el 31. Gálatas capítulo 4, por favor. Les comento que el domingo anterior estuve en la iglesia del presidente de la Iglesia Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera. Estuve allá y hay algo que realmente no me dio envidia, pero sí despertó en mí un anhelo. El anhelo que despertó fue al escuchar. Que cuando el pastor comenzó a predicar, o antes de empezar a predicar, él dijo la cita bíblica, y créanme que en todo el auditorio se escuchaba el tronar de las páginas de la Biblia. Y eso me llamó profundamente la atención y no me dio envidia. Les vuelvo a recalcar, no me dio envidia, pero sí despertó un anhelo en mi corazón que aquí en esta iglesia se escuchen las páginas de la Biblia. El que tenga oídos para oír, oiga. Le animo, por favor, a traer su Biblia, a traer la palabra y juntos estudiarla. Gálatas capítulo 4, por favor, el versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, si usted me sigue hasta aquí y está leyendo conmigo, usted va a concordar con esta expresión de que la palabra tiempo se va repitiendo ya dos veces. En el versículo 2 y ahora en el versículo 4, nuevamente está allí la palabra tiempo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y cuando Cristo viene y cuando Cristo se hace presente, suceden varias cosas según la palabra. Dice el versículo 5, para que redimiese a los que están bajo la ley. Primero, hay redención. Segundo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, somos hijos de Dios. Tercero, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. 3, recibimos al Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo y lo recibimos en el corazón. Cuarto, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo. Ese es el cuarto. Ya no somos esclavos. En otras palabras, nos libera. Quinto, y si no hijo, y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Esas son las 5 cosas que suceden cuando Cristo viene o vino a nuestras vidas. Ciertamente en otro tiempo, otra vez menciona la palabra tiempo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, y me encanta la siguiente palabrita que es añadida por Pablo, cuando él dice, mejor dicho, podríamos decirlo en nuestras palabras, pero la Biblia dice, o más bien, en nuestro contexto podríamos decir, o mejor dicho, siendo conocidos por Dios. Dese cuenta que la palabra conocer en diferentes tiempos está dispuesta aquí en la palabra 3 veces. 3 veces está dispuesta esta palabra conocer, pero en diferentes tiempos gramaticales. Y luego la palabra del Señor dice, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Y en el versículo que sigue, ahora el apóstol Pablo va a decir cómo es que el evangelio llegó a ellos. Y llegó a través de algo que le pasó a Pablo. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Me llama la atención este versículo porque a los apóstoles o a los ministros, a los siervos del Señor, también les suceden cosas particularmente naturales en esta tierra. Les también enferman. Usted podría decir de pronto, pero ¿cómo? A ellos no les debe de pasar nada. O tal vez usted podría decir, a mí no debería de sucederme algo porque tengo a Cristo. Pero me llamó profundamente la atención la humanidad del apóstol Pablo y cómo el Señor utilizó su enfermedad para cumplir un propósito eterno que fue llevar la palabra allí en aquellos lugares, allá en la región de Galacia. Y el 14 dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y luego en el versículo 19, que es un versículo también muy importante y digno, por favor, de sobresaltar o resaltar, el 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La frase que hay que resaltar es esta: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa que viene del monte, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría,
Pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. La visión de Pablo es muy interesante. Él ubica a todos desde no a todos, él ubica una parte y él dice: hay una Jerusalén terrenal, y esa Jerusalén terrenal aún está presente en nuestros días. Hay una Jerusalén terrenal, pero el versículo 26 dice: mas la Jerusalén de arriba. Resalta como que, dirían los muchachos, hello, hay otra ciudadanía, hay otras personas que están en el Señor y que no pertenecen a esta tierra. Ellos son la Jerusalén de arriba, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y el 29 también hay que resaltarlo. Pero como entonces el que había nacido según la carne, esa frase perseguía, me llamó la atención. Mas el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Para empezar, recapitulando nuevamente lo que hemos estado estudiando, me gustaría dar algunas características generales de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una protesta. La carta a los Gálatas es una protesta contra una traición. No he visto a una persona que sea traicionada y que no proteste. Y algunos pueden protestar inclusive a voz en cuello. Cuando nos enmarcamos en la idea de que esta carta es una protesta contra una traición, podemos entonces justificar en cierta manera por qué en el capítulo 3 la primera parte comienza de una manera muy directa y fuerte. En mi Biblia lo dice de una manera suave, lo usa con un término en cierta manera un poco sencillo, pero no deja de ser fuerte. En mi Biblia dice: oh Gálatas insensatos, y en mi Biblia está con signos de admiración. En otras versiones esta palabra no dice insensatos, dice una palabra más fuerte y dice necios, e inclusive hay alguna que ha llegado a decir torpes. Y eso que lo estoy diciendo ahorita suavecito. Los signos de admiración significa que lo está diciendo de una manera enérgica y de una manera fuerte. Porque Gálatas es eso. Es una protesta contra una traición. Habían personas que estaban dejando a Cristo. No dejando una iglesia. Me encanta que el capítulo 1 en el versículo 6 el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la iglesia. Dice así. No me están siguiendo, quiero escuchar esas hojas. No dice eso. Hubiera dicho amén, hermanos, y de pronto alguien me hubiera dicho amén. No, quiero que me siga. La Biblia dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Uno abandona a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí.
y por eso él protesta. Están traicionando, están dejando a Cristo. Entonces Gálatas es una proclama de que no hay cristianos de segunda. Me encanta también aquello, que no hay cristianos miti-miti. Me acordé ahora de un lugar donde expenden hamburguesas y venden allá unas promociones bien chéveres. Y hay una promoción que dice, quiere miti-miti, o sea, miti-miti significa mitad papas y mitad rollitos de cebolla. No hay cristianos miti-miti. ¿Qué significa? Que tienen un pie en el mundo y otro pie en el cielo. Es una protesta, es una proclama, es realmente un grito enérgico en contra de ese pensamiento de que puedo ser creyente amando a las tinieblas y a la luz al mismo tiempo. Y la carta a Gálatas dice, no hay cristianos de segunda. No hay medios libres y medios esclavos. Solamente hay libres o solamente hay esclavos. Pero Gálatas también encierra una advertencia, y esa advertencia está en el versículo 8 del capítulo 1, donde dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, esté sujeto bajo maldición. Y el apóstol Pablo, él de igual manera se incluye, él es inclusivo. Él está diciendo aquí, miren mis queridos, de pronto a mí, diciéndolo de una manera muy llana, muy sencilla, muy castiza, si queremos decirlo, se me puede volar la teja. Porque él se incluye y él viene y dice allí, mas si aún nosotros, de pronto algo pueda pasarme, o de pronto a alguien de mi equipo, de pronto alguien esté enseñando algo diferente al evangelio de Cristo, y va desde este inicio y también pone a los ángeles o algún ángel del Señor. Él dice, sea anatema. El evangelio que nosotros tenemos es poder de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice en otra parte de la escritura, inspirado por el Espíritu, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y la palabra allí de poder significa dínamo, significa dinamita, es explosivo. De ahí viene el ministerio evangelismo explosivo, por cierto. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero si usted me acompaña, usted podría decir, pastor, está muy bonito lo que usted dice, pero ¿cómo puedo hacer para no dejar a Cristo? ¿Cómo puedo hacer para no abandonar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces, aquí vamos a ir a el capítulo 4 de Gálatas y vamos a resumirlo en una expresión que tiene 3 puntos por si acaso. La primera expresión es la que está en el versículo 19, que de manera personal me parece que la expresión hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros, esa expresión es medular y contiene todo lo que se desea expresar en esta mañana. ¿Cómo o qué debo de hacer o qué se necesita para que Cristo sea formado en mí? Y hay 3 aspectos que me gustaría en estos minutos que me quedan dejarles a ustedes y que el Espíritu los siembre en su corazón. La primera expresión, la primera palabra es tiempo. Si usted me siguió en la lectura, hice hincapié en esa palabra. Y está en los versículos del 1 al 7, donde el apóstol Pablo comienza a narrar y comienza a comparar la vida anterior y la vida nueva. Él dice, en otro tiempo, en otro momento, ustedes tenían tutores y curadores. Me llamó la atención aquello de tutores y curadores. Ustedes cuando eran niños, ustedes necesitaron tutores y curadores.
hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y el cumplimiento del tiempo es Cristo en la vida, las cosas cambian. Cuando una persona no cambia es porque el tiempo de Cristo no está en su vida. Cristo mismo no está en él. No se le puede exigir algo a alguien que no tiene a Cristo, que no lo tiene a él. Para que Cristo sea formado en mí, demanda un proceso, demanda un tiempo, demanda que Cristo nazca en mi corazón y que Él pueda crecer en mi vida. Ahora usted estará diciendo: pastor, yo hice la oración hace muchos años atrás. Y ya les conté en una ocasión que estaba predicando aquí que yo debo confesar que la hice muchas veces, al igual que usted. Cuando tenía por allí como 13 años, 14 años, donde había un predicador que me acuerdo inclusive la oración, y tú que estás allí, decía él, repite conmigo: acepto a Cristo, y ahí yo hacía la oración. Usted podría decir: pero pastor, yo ya acepté a Cristo. Significa entonces de que ya todo está hecho, y significa entonces de que ya pues soy un hijo de Dios y todo está hecho. Déjeme decirle que es un error. Necesitamos siempre a Cristo. Por eso la palabra del Señor, cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, hay una parte que para mí es reveladora. Y Jesús comienza con el famoso Padre Nuestro, y él dice: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué sigue? Y luego hasta ahí llegamos, hasta ahí lleguemos. Sé que se lo saben, excelente. No sé si porque lo han estudiado o porque se lo enseñaron cuando eran niños, no lo sé, pero dejémonos más allí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Jesús, él dice algo: venga tu reino. Significa que el tiempo de Dios para mi vida tiene que ser constante. No es solo de un momento. El Kairos, el Dios mismo interviniendo de manera natural, sobrenaturalmente en mi vida, tiene que ser constante. Donde mis dificultades y donde mis circunstancias no dicen que he dejado de ser hijo de Dios, sino que mis circunstancias y mis situaciones me enseñan de que dependo exclusivamente de Dios en mi vida y que necesito que Él en su tiempo se manifieste en mi ser. Para que Cristo sea formado en mí, necesito tiempo. El tiempo de Dios para mi vida. Porque usted y yo somos santos. Y Él ya vino. Y se hicieron esas 5 cosas que ya las mencioné hace un momento en la palabra. Así es que para que Cristo sea formado en nosotros es un proceso que demanda tiempo. Y lo segundo, mis queridos hermanos, es un proceso que demanda ser conocido. La primera palabra es, ¿cuál es la primera palabra? Muy bien, algunos me están siguiendo, pero tengo la esperanza que el Espíritu ya la dejó en su corazón. Se demanda tiempo. Y la segunda palabra es conocimiento. Y permítanme por favor explicarlo de esta manera. Conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Conocer de Dios es tener conocimiento intelectual. Es pasar muchos años leyendo y estudiando la Biblia. Es repetirse primer año de espiritualidad 20 veces. O sea, 20 años. Conozco porque leo la Biblia. Quien está aquí al frente hablando sabe lo que es eso. Porque llevo leyendo la Biblia desde que tenía 11 años. Lo recuerdo tanto porque estaba en primer año de colegio. Primer año de colegio leyendo la Biblia. Y sí,
Tengo ahora 38 años. Saque la cuenta. Pero ese conocimiento es un conocimiento intelectual. Pero conocer a Dios es tener conocimiento de experiencia. Es vivencial. Es que Él viva en mí y yo viva en Él. Que Él viva en mí y que yo viva en Él significa un conocimiento experiencial en el Espíritu. Y aquí permítanme decir entonces lo que dice el versículo 6 del capítulo 4, donde dice: y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones. La pregunta aquí es: ¿dónde habita el Espíritu Santo? Muy bien. El Espíritu Santo habita en el corazón. El corazón es el interior, es el centro de mando del ser humano. Habita aquí. La pregunta es entonces: ¿dónde escucho a Dios? Muy bien. Si usted es de aquellos que alguna vez ha pensado y ha dicho: quiero, Señor, que tú me hables, usted no lo va a escuchar aquí. Si usted está considerando que quiere escuchar a Dios con estos oídos, déjeme decirle que allí no lo va a escuchar. Lo va a escuchar acá. Acá. Ahora usted va a entender por qué cuando Dios llamó a Samuel, Elí no lo escuchó. Aunque Samuel escuchaba que su nombre era dicho Samuel, pero Elí no escuchaba, porque donde Dios hablaba era acá. El Espíritu habla al Espíritu. Conocer a Dios es experimentar, es oír. El capítulo 3 que se estudió la semana anterior, hay esa expresión en el versículo 2 y en el versículo 5, cuando Pablo dice: ¿recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Qué revelador. Al Espíritu Santo se lo recibe por la manera en la que oigo. Oír con fe. Las maravillas de Dios obradas en su pueblo se hacen en la medida que se oye, y se oye con fe. Y debo de relacionarlo con ese versículo que dice que la fe viene por oír a Chayanne, por oír aquella música linda que está en X radio, por ir a ver una linda película. Deberíamos de nosotros reflexionar en lo que oímos y en lo que vemos. Hay que hacerle justicia a la palabra y hay que completar el texto, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y me encanta otro texto de la palabra cuando Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces el Espíritu viene cuando oigo la verdad, y esta es la verdad. Amados hermanos, pero la secuencia va así: debo de oír a Dios. Segundo, debo de creer lo que Él me ha dicho. Debo de tener fe. Entonces, después de creer, veo a Dios. No es ese adagio popular que dicen ver para creer. Es creer para ver. Una cosa es conocer de Dios
y otra cosa es conocer. A ver, ¿qué dije? Eso, conocer dije. Vuelvo a repetir, una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Pero en esa relación de conocer de Dios, lo maravilloso es que sucede una segunda instancia. Que Dios me conoce. Ser conocido. Y ahí está esa expresión del apóstol Pablo que cambia, ¿no? O más bien, dice Pablo, siendo conocidos por Dios. ¿Qué es que Dios me conozca? Cuando estaba meditando en esto, se vino a mí un salmo, ese salmo que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Ser conocido por Dios significa ser examinado por Él. Examíname, oh Dios. Ahora, lo interesante de esto de ser conocido no es porque Él no me conozca, porque la palabra del Señor dice que Él me conoce. Dice la palabra del Señor que cuando yo estaba en el vientre de mi madre y era apenas un embrión, dice que sus ojos estaban puestos sobre mí. Mi embrión vieron tus ojos. Entonces Él ya me conoce. De hecho, Él sabe y dice, Él me dice: Jaime, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y luego Él mismo dice: ¿quién lo conocerá? Y Él dice: yo, que discierno las intenciones del corazón. Él me conoce. Pero el ser conocido me lleva a conocerme a mí mismo. De que lo que soy es solamente por gracia. Porque no somos tan buenos como nosotros creemos. Porque cuando debo de ser a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo y me comparo con Cristo, la cosa se pone seria. Amados hermanos, debo de ser conocido, debo de ser probado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero también el ser conocido por Él demanda testimonio. ¿Su testimonio? No su testimonio. El testimonio de Cristo en usted. Usted no debe de hablar. Cristo debe de hablar por usted. Que cuando a usted le rasquen donde pica, lo que brote de allí sea Cristo. No salga una sustancia verde del hombre aquel que cuando le hacen enojar se convierte en un monstruo. ¿Se ha visto esa película, verdad? Es de Marvel. Que cuando hurguen en su vida se encuentren a Cristo. Amados hermanos, y hablando eso del testimonio de Cristo, el testimonio de Dios me lleva a Mateo 3, el versículo 17, donde dice la escritura: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él me conoce. Él debe decir de mí lo que soy. Él debe decir quién soy. Y se viene otro texto en la palabra, cuando el Señor Jesús se transfiguró y Pedro quería hacer allí 3 enramadas. De pronto una voz en medio de toda la visión que estaba viendo le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una vez más, 2 veces dice el Padre de su Hijo esto, pero le añade una palabrita: a Él oíd. Cuando Cristo está en su vida, usted es escuchado. Necesita de Dios. Necesita ser conocido por Él.
Estaba hablando de esto y un hermano viene y me dice lo siguiente a través de este ejemplo muy sencillo. Y él decía esto, y les hago a ustedes la pregunta. ¿Ustedes conocen al presidente de la República, Rafael Correa? Claro que lo conocen. Oiga, miren que estoy rascando donde pica y ya se me quieren volver verdes algunos. Usted lo conoce a él, yo lo conozco, lo veo en la televisión. Él me conoce a mí. Él ni siquiera sabe quién es Jaime Carriel. Hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Esto nos lleva entonces a que les lea un texto para que quede en el aire para reflexionarlo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire usted qué don la profecía. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Híjole. Y tercero, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, es Él, es Jesús, Él va a decir esto: nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuál era la primera palabra? ¿Y la segunda? Me toca la tercera para terminar. Y todas estas palabras que estamos hablando las encerramos en aquella parte de hasta que Cristo sea formado en vosotros. La tercera palabra es que necesito ser probado. Y eso está en el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Les gusta ser perseguidos? A mí tampoco. A mí no me gusta ser perseguido. No me gusta ser perseguido. Ay, mis queridos hermanos, pero es necesario. Es necesario, porque en el momento cuando estoy sujeto a esos curadores, a esos tutores, es el momento donde me veo quién soy y de manera profunda resalta en mí la necesidad de Cristo, la necesidad de Él, la necesidad de Él. Amados hermanos, y hago eco lo que escuché del pastor en una predicación, en una enseñanza que él dio. Él decía lo siguiente: que es meritorio, que hay que darle relevancia al hecho de que en el Antiguo Testamento no se ven muchas manifestaciones espirituales de maldad, no se ven muchos problemas demoníacos. Mas sin embargo, cuando Cristo sale a escena, cuando el tiempo del Señor se hace visible y viene, entonces los demonios comienzan a no aparecer, sino que comienzan a manifestarse. Amados hermanos, cuando Cristo está en nuestra vida, vamos a tener que pasar persecución. Por supuesto que sí. Pero me gusta lo que la palabra del Señor dice, lo que mi Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, usted me va a decir: pastor, ¿sabe qué? Yo no tengo muchas pruebas, muchas dificultades. Yo no estoy siendo probado.
Déjeme decirle lo que escuché en otra prédica. Nosotros somos lo que escuchamos. Yo escuché en una prédica, y en esta prédica me llegó porque hace años atrás, hace 3 años, Dios despertó en mí el espíritu maratónico de ir y correr. Y me iba a la Carolina. Llegué a trotar hasta casi 9 kilómetros. Ahora que digo, era más o menos. Ahorita no creo que ni llegue a los 100 metros. Y algunos me van a decir: pastor, se nota. Me llegó este ejemplo en esa predicación porque era algo que yo vi. ¿A qué me refiero? Que uno va trotando y de pronto se ve que otros van trotando, corriendo, caminando en sentido contrario. Entonces llega el momento que uno corre y ve a un señor. Y otra vez, en otra parte del mismo ciclo, veo otra vez al mismo señor. Ya uno ya dice: ya mismo lo veo, ya mismo lo veo, ya mismo lo veo, porque por aquí lo encuentro. Se nos graba su rostro. Este predicador decía: si usted no se ha encontrado con el diablo cara a cara, medite. Posiblemente ambos vayan en el mismo sentido. Oh sí, la persecución prueba que soy el hijo de la promesa. Las dificultades prueban que soy de Dios. Las dificultades prueban que soy oro para ser refinado. Las dificultades prueban de que soy una joya preciosa que necesita entrar al taller para que Cristo brille en mí, para que Él brille cada vez más y más y más en mi vida. No deje a Cristo. Usted no debe de decirme a mí: he querido dejarlo. No tiene que decirme aquello, porque tal vez sí lo ha pensado y yo lo sé. Posiblemente ha querido desvestirse de la santidad y ha querido dejarlo todo, y ha querido regresar a sus días. Como dice el versículo de aquí: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Otra vez quieres volver al licor, otra vez quieres volver a tus andanzas, otra vez quieres irte y, perdónenme, revolcarse en el pecado. No has dejado de ser lo que eres. Las dificultades, las circunstancias, los sufrimientos, la persecución no nos quitan lo que el Señor ha dicho que soy. He aquí, la palabra del Señor nos dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Eso eres. Y he aquí que el Señor disciplina a quienes Él ama. Y cuando Él me disciplina, el Espíritu Santo en mi corazón dice: recuerda que eres justificado. ¿Y qué es ser justificado? Conozco a un hombre que era muy inteligente, un hombre de quien se dice tenía un espíritu superior. ¡Qué maravilloso! Ese hombre, en una ocasión le prohibieron y le dijeron: tú no puedes adorar a Dios, tú no puedes clamar a tu Dios, tú no puedes buscar a tu Dios. Mas sin embargo él se opuso y él dijo: no, yo lo voy a buscar. Si saben de quién hablo, su nombre es Daniel, de aquellos expatriados a Babilonia. Eso le costó a él el ir al foso de los leones. Y he aquí que todos decían: él es culpable, él es culpable, él desobedeció al rey, desobedeció la ley de Media y de Persia, él debe de ir allí. El mundo lo declaraba culpable. Mas sin embargo, cuando él fue al foso de los leones y él luego es sacado, el rey le pregunta y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y él dice: pues Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Y hay una palabra
que a mí me llama profundamente la atención, que Daniel dice: porque mi Dios me halló inocente. La justificación es: aunque el mundo me diga que soy culpable, he aquí el Señor dice: yo veo que eres inocente. Oh, hemos cometido errores de muerte, por supuesto que sí. Oh, sí, nos hemos equivocado un montón, yo el primero. Mas cuando soy probado, solamente me resta decir: Señor, soy culpable. Pero aquí Él me recuerda: eres mi hijo. Y nunca vas a dejar de serlo. No eres tristeza. Oh, sí. No soy dolor, aunque sienta dolor. No eres angustia, aunque sientas angustia. Eres hijo. Eres hijo de Dios. Eso es usted. ¿Quiere dejar a Cristo? Él es la roca de mi salvación. Él es mi fuerza en medio de la debilidad. Él es gracia en medio del pecado. No regrese a sus días pasados. Hoy no le motivo a que acepte a Cristo nuevamente. Hoy quiero motivarles a orar juntos y decirle: dame tu tiempo. Ven una vez más en medio de mis circunstancias. Conóceme. Yo quiero conocer más de ti. Estoy siendo perseguido, pero tu fuerza está conmigo. Les invito a orar. Les invito a confesar sus pecados delante de Él. Vamos a ir a la mesa del Señor y debemos de ir puros. Incline su rostro allí donde usted está. Es su tiempo con Él. Es un tiempo con Él. Es un tiempo de meditar. Ore al Señor. Oh Señor, cuánto te necesito. Necesito el irrumpir tuyo en mi vida una vez más. Dame de ti. He aquí, Señor, reconozco que el lugar donde debo estar es allí, delante de ti. Para eso fui creado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es mi lugar, Señor. Ese es mi lugar. Hoy, Padre eterno, confieso la necesidad profunda que tengo de ti. Oh, sí, te necesito, Señor. Oh, sí, necesito, Padre amado, que mis ojos sean abiertos una vez más, una vez más. Hace muchos años, Señor, te entregué mi vida, te entregué mi corazón. Hace muchos años, Señor, te dije a ti: he aquí, consagro mi vida a ti. Pero hoy necesito una vez más que avives mi vida. Oh, aviva tu iglesia, Padre.
Porque anhelo con todo mi corazón, Señor amado, que el corazón de piedra sea transformado, sea cambiado por un corazón de carne. Anhelo aquellos días, Señor, donde tu palabra va a ser escrita en el corazón. Oh sí, anhelo aquellos días, Padre. Anhelo con todo mi corazón aquellos días donde los jóvenes verán visiones y donde los ancianos tendrán sueños. Anhelo, Padre amado, aquello. Necesitamos tu tiempo. Que de una manera natural intervengas sobrenaturalmente, Señor, en mi vida, en la vida de tu iglesia. Venga tu reino a mi casa. Venga tu reino a mi vida. Venga tu reino, Señor. Es el anhelo de mi corazón. Y hoy te suplico, Señor, te suplico que vengan esos tiempos, porque el tiempo de Cristo ha llegado. Aviva tu obra en medio nuestro. Conóceme, Señor, y sé que me conoces. Y conoces a tu pueblo que está aquí. Te hemos dejado, Señor. Hemos pisoteado tu nombre. Y hoy, Padre mío, clamo como aquel hombre que decía: no quites de mí tu espíritu. Lávame más y más de mi maldad. Devuélveme el gozo de tu salvación. Porque las circunstancias y las situaciones no han quitado lo que soy. Ya no soy esclavo, soy hijo. Padre eterno, una vez más te suplico, te ruego, Señor. He aquí tu pueblo, he aquí tu iglesia, Padre. Abre nuestros ojos. Abre, Señor, nuestros ojos y habla una vez más a nuestro corazón. Aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra fe, porque quiero creerte más de lo que ya creo. Padre amado, Señor, he aquí vamos a recordar tu muerte, pero vamos a recordar también tu resurrección. Gracias por haber muerto por mí. Gracias, Señor, porque te pusiste en mi lugar. Y hoy puedo decir que soy salvo. Señor mío, Dios eterno, tu presencia se manifieste en medio nuestro. Y que en esta mañana, Señor, y que en esta mañana, Padre, he aquí, Señor eterno, haya transformación en nuestros corazones. Cámbiame, Señor. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiere a lo más alto, allí estás tú. Si fuera a lo más profundo de la tierra, allí estás tú. Si fuera a lo más profundo del mar, allí estás tú. No puedo huir de tu presencia. Y solamente hay algo en mi corazón: la necesidad profunda de ti. Dame más de ti. Dame más de ti. Oh amado Señor, aquí estoy. No te voy a dejar. No he corrido en vano. He aquí, Señor, tú eres galardonador de los que te buscan. Y oh Señor eterno, he aquí nuestras vidas encuentren complacencia de ti. Señor,
he aquí tu pueblo. Nos acercamos a tu